Muy buenos días, el tema de hoy es ponerlo por obra. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, 8 al 17. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Ponerlo por obra. Impactante cuando yo leo esta historia de Eliseo y su siervo, de Elías y su siervo, cómo el Señor obra de una manera sobrenatural en Eliseo, cómo el Señor le hace revelación. Pero también lo más impactante es cómo el rey de Israel le creyó más al profeta, que consultaba con el profeta, pero el profeta, dice que cuando el profeta iba, automáticamente le revelaba todo Dios donde él estaba, y cómo Dios lo usa de una manera sobrenatural. Pero ¿por qué el tema ponerlo por obra? Porque el rey le creyó al profeta de Dios. Él le creyó cuando le decía: ve a tal lugar, no estés en tal lugar, y él le creyó al profeta de Dios, y lo hacía así porque sabía que el enemigo lo estaba buscando, y el Señor aún así lo guardó de donde él iba, para que el enemigo no lo cogiera. Pero como también el profeta Eliseo ora para que su siervo, su discípulo, pudiera ver que él sabía que había tenido un ejército alrededor de él, porque él veía lo físico, él no veía lo espiritual, no estaba viendo lo espiritual. Y logró al Señor, el Señor abrió sus ojos espirituales, y el profeta, el siervo de Eliseo, pudo ver ese gran ejército que vio. Fue gente de a caballo, pero también carros de fuego. Impactante porque mire que el Señor muchas veces nos habla a usted y a mí de cómo el Señor nos respalda, nos guarda y nos protege. Pero encontramos aquí una cosa muy más importante: que Eliseo era un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre que realmente él todo lo hacía direccionado por Dios. Él no hacía las cosas en sus emociones. Él siempre le consultaba al Señor todo lo que iba a hacer y qué iba a hacer y qué era lo que el Señor quería que él hiciera. Por eso él mismo le declaraba al rey de Israel cómo debería obrar y actuar. Por eso el Señor aquí nos da esa claridad, ese entendimiento de cómo usted y yo debemos hacer y obrar para toda decisión. Ponerlo por obra, y es ponerlo por obra, porque pronto Dios a usted le da una palabra, le ha dicho tal situación: este tiempo no es tiempo de que usted vaya a tal lugar, no se lo pase con esta persona, no se junte con ese impío, no se junte con esa persona incrédula, no se junte con ese borracho o esa borracha, no se junte con esa persona perniciosa, no se junte con esa persona drogadicta, no se meta en esa familia, no se meta en esta casa, no se meta en ese lugar de perdición. Pero como que hay veces no hacemos caso, como que, ay no, eso como que fue que solamente lo dijeron allá. Hay veces el Señor usa a un siervo de Dios, así como Eliseo, que Dios lo usó para hablarle al rey de Israel. Pero lo más impactante de la historia: el rey de Israel le creía porque sabía que él era siervo de Dios. ¿Pero por qué le creía? Porque él era un hombre de testimonio. Era un hombre de Dios porque sabía que era un hombre consagrado para Dios, era un hombre separado para Dios, pero también era un hombre que vivía para Dios. Y era un hombre que realmente dependía de Dios, pero su testimonio daba mucho que pensar y mucho que decir, porque sí era lo que pasaba y sucedía, lo que hacía o decía Eliseo. Por eso el rey de Israel le creyó, pero como el mismo enemigo lo supo. Por eso aquí habla el rey de Siria. Por eso dice que el rey de Siria entró en su cámara secreta y ahí el Señor le reveló a él. Por eso dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, al cual
declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo, cómo el Señor revela lo más profundo del corazón de una persona. ¿Qué hablaría el rey de Siria en su lugar secreto para hacerle guerra al rey de Israel? Y cómo el Señor se lo revela al profeta Eliseo. Mire que no hay nada oculto. Por eso el Señor escucha a sus siervos. El Señor escucha la petición y la oración. Pero para eso es importante, como hemos hablado en varios devocionales y prédicas, la intimidad. Y esa intimidad donde yo busco una dependencia del Señor, donde yo no busco mis emociones, que el Señor me dé una casa, me dé un apartamento, me dé un cambio de muebles, un cambio de casa, un cambio de carro. No, yo busco primeramente la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué el Señor? ¿Será que esto que voy a hacer es tuyo o no es tuyo? Si no es tuyo, desarréglalo en mi corazón. Si es tuyo, apareja para que todo se dé. Pero ¿por qué oramos y somos tan caprichosos que le pedimos al Señor? Yo quiero esto, Señor, dame esto, yo necesito esto. Y vemos que como que Dios no responde. Algunos dicen es que Dios ya no me escucha, es que Dios no me responde. Pero ni siquiera nos damos cuenta que cuando el Señor no responde, cuando el Señor no da, es porque muchas veces no es para usted ni para mí. Porque nos podemos perder, porque podemos deslizarnos en el camino, porque no son los planes del Señor para usted y para mí. Es algo más sobrenatural que Él tiene para usted y para mí, pero hay veces como que queremos torcerle el brazo al Señor y queremos conseguir eso que le estamos pidiendo y no ponemos por obra la oración, no ponemos por obra la palabra. ¿Qué le habló hoy Dios a usted? ¿Será que usted sí ora? ¿Será que usted sí lee la palabra o solamente espera que los demás vengan y oren por usted y todavía sigue viviendo oraciones prestadas, pero resulta que usted no depende de Dios y dice que sí, que es que Dios me acompaña, Dios me guarda, Dios me protege y es que yo ando con Dios? ¿Cuál ando con Dios? Si se lo pasa en bares, en discotecas, tomando y más en estas fechas. No, es que yo no le veo nada malo compartir con mi familia, tomarnos unos tragos, emborracharnos, hablar de chistes vulgares, hablar palabras malintencionadas, hablar mal de la otra persona, y eso no le vemos nada mal, pero Dios está conmigo. ¿Quién dijo que ahí estaba Dios? Si miramos a la luz de la palabra, que el Señor lo que quiere es que en usted y en mí haya santidad, pero la santidad no solamente física del cuerpo, sino santidad en los pensamientos, santidad en el carácter, santidad en lo que usted está pensando, hablando, obrando, actuando. Pero solamente eso puede entrar ese cambio, esa santidad en usted cuando usted se somete a los hábitos espirituales, cuando realmente usted dice: yo decido doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios, decido doblegar mi carne al Espíritu, que el Espíritu de Dios sea quien gobierne mi vida, y decido leer, meditar y estudiar la palabra para que el Señor me hable a través de la palabra, que me diga, me oriente, me direccione qué es lo que el Señor quiere que yo entre y obre y actúe. Entonces por eso hay muchas personas que no saben cómo obrar ni actuar, sino que el Señor es el que muchas veces nos guía y nos orienta cuando usted y yo dependemos de Él. Por eso encontramos ahí en el verso 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire que la oración no fue una oración de ruego, de súplica de Eliseo. Una oración solamente la hizo, una oración, y el Señor escuchó la oración de Eliseo y cumplió la petición que le hizo Eliseo: abrir los ojos del siervo de Eliseo. Y los abrió y pudo ver el gran ejército que estaba rodeándolos a ellos. Por eso es tan importante que usted y yo entremos y busquemos mucho más depender del Señor, pero también debemos poner por obra lo que el Señor nos dice. No pongamos en poco la palabra, la promesa. Si Dios le habló a usted por medio de un profeta, por medio del líder, por medio del pastor, por medio del liderazgo de la iglesia, obedezcamos. Porque a veces decimos: ¿por qué me pasa esto? Pero si a usted ya se le había dicho. Recuerde que el pastor una vez habló, recuerde que Dios le habló al pastor a través del Espíritu Santo, le dijo que usted no hiciera esto, que no se metiera en ese lugar, que no anduviera con esas personas, que no hiciera ese negocio, que no hiciera ese viaje, que no hiciera ese proyecto. Pero como que hay veces olvidamos eso, pero sí hablamos del problema y la dificultad. Es que mire, Dios, ¿por qué permitió esto? Pero ahora yo, ¿por qué tengo que vivir esto? Pero ahora me toca pasar por esta situación, pero es que yo le pido a Dios que me saque de aquí. Venga, y si es desobediente, no obedece, es una persona terca, testaruda, que solamente hace lo que quiere, y después cuando viene la situación, la adversidad, Dios no le habló. ¿Será que el Señor no usó otras personas para hablarle? ¿Será que el Señor no orientó a sus siervos para decirle y declararle la palabra de Dios? Pero como hay veces somos necios y no obedecemos. Porque para ponerlo por obra, primeramente, debemos buscar la orientación y la dirección del Señor en la oración, a la meditación y el estudio de la palabra, y que nos habla el Espíritu Santo. Pero también el Señor usa a sus siervos para hablarnos, porque eso pasó con el rey de Israel.
consultaba con Eliseo, porque sabía que era un siervo de Dios y que Dios lo usaba sobrenaturalmente, pero también cómo usa Dios a Eliseo para también darle entendimiento a su siervo, al siervo de Eliseo, y que pudiera abrir sus ojos y ver que realmente no estaban solos, porque había un gran ejército. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo todo lo pongamos por obra en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.